Rosa Uriana es una indígena guayú de 50 años. A su territorio en Cabo de la Vela, en la Alta Guajira, llegó Juan de la Cosa, el primer español que pisó tierra colombiana hace 513 años. Hoy, 5 siglos después de este suceso, ella está sumida en la pobreza. A veces no hay comida, no hay nada. Rosa tiene la sangre de los primeros habitantes que poblaron estas tierras en el siglo V a.C., tras una migración a través del Istmo de Panamá. Rosa es descendiente de los Arawak. Sus raíces están en la gran familia Chibcha, que se dividió además en muiscas y caribes. En este mismo territorio que habita hoy Rosa, pero más al norte, entre el río Magdalena y el Cabo de la Vela, el conquistador Rodrigo de Bastidas fundó Santa Marta en 1525. Fue la primera población española en América. Eran tierras arawak, de donde descienden los wayú como Rosa. Eran las tierras de los caciques Bonda, Gaira y Taganga, líderes pacíficos que vivían sin confrontaciones. En donde la guerra era una herramienta, sobre todo de orden ceremonial y religioso. La imposición de un pueblo sobre otro era simbólica. Detrás de Bastidas empezaron a llegar otros conquistadores que entraron por el territorio donde hoy habita Rosa. Esos conquistadores tuvieron en el río Magdalena la ruta de ingreso al corazón de esta tierra inhóspita, llena de selvas vírgenes que hoy es Colombia. Venían atraídos por el oro, por la leyenda de El Dorado. Gonzalo Jiménez de Quesada, en esa búsqueda, se encontró con las tierras de los muiscas, quienes habían llegado aquí hacía 3000 años. Cultivaban el maíz y la papa, tejían y elaboraban en oro figuras y ornamentos ceremoniales para honrar a sus dioses. En estas tierras, Jiménez de Quesada fundó Santa Fe en 1538. Y tras Jiménez de Quesada, otros conquistadores buscaron el oro, y a partir de ese momento los indígenas comenzaron a ver cómo los iban despojando de sus tierras. Cuando llegan los españoles a nuestros territorios, someten a unas comunidades, matan en ellos muchos valores, muchos principios. Los sometieron, los atacaron, los desplazaron y abusaron de sus mujeres. Les impusieron el desconocido para ellos catolicismo. Les destruyeron sus dioses y acabaron con sus rituales. Te va llegando una gente y viene y te dice, como usted piensa no es, su ley no es, su forma de vida no es, el desarrollo es este, usted es un salvaje, su religión no es lo que es, el Dios que usted cree no es. Ana Silvia Secue es heredera de esos indígenas del sur del país, que encontró Belalcázar en 1535, cuando él fundó a sangre y fuego Popayán. Mirando la historia de la etnia indígena, estábamos organizados por aldeas o por caciques que nos direccionaban. A Ana Silvia, como a Rosa, le contaron sus ancestros cómo hubo guerreros que se resistieron al sometimiento de los españoles para no dejarse sacar de sus tierras. Hubo una gran mortandad por enfermedades y hubo esclavitud y hubo destrucción de las culturas, claro. Su lucha fue en vano. Al fin y al cabo, los españoles tenían espadas, caballos, armas de fuego. Ellos, flechas y piedras. Entre 1550 y 1810, durante la colonia, los ancestros indígenas de Ana Silvia y Rosa, como las otras etnias que habitaban Colombia, dueños de las cordilleras, de las llanuras, de los ríos, fueron esclavizados. Trabajaron en las minas, en las plantaciones. Cuando en 1810 triunfa la campaña libertadora y Colombia se libera de la corona española, los indígenas que se opusieron a la independencia quedaron más desprotegidos. Se sintieron amenazados por esos mismos criollos con los que habían convivido y en muchos casos se habían mezclado durante 300 años. Para los indígenas del sur de Colombia, por ejemplo, Nariño y Cauca,
La independencia no llegó inmediatamente, ni fue la alborozada autonomía que se proclamaba en otras partes del país. Comenzando el siglo XX, el país empezó su camino hacia la modernidad y de esa locomotora, los ancestros de Rosa y Ana Silvia fueron relegados por una sociedad de dueños de extensas tierras, industriales nacientes, que despreciaban al indígena. 50 años después, mientras el mundo cerraba el capítulo de la Segunda Guerra Mundial, en Colombia, el líder del Cauca, Manuel Quintín Lame, le recordó al país que había cuentas pendientes con los indígenas. La constituyente de 1991 por fin reconoció los atropellos de centenares de años a los indígenas y les dio algo que nunca habían experimentado. Les dio la posibilidad de manejar a ellos mismos su destino. Se les otorgó autonomía para manejar sus propias leyes y asumir el gobierno de sus resguardos, cabildos y rancherías. Sin embargo, como en todo experimento, se han presentado lunares. Hay un problema sin resolver frente a las confrontaciones que puede tener un ciudadano indígena frente a las autoridades que lo gobiernan, a sus posibilidades de criticarlos, de exigir cuentas, de exigir sus derechos como individuo frente a ese colectivo del cual hace parte. Y al amparo de esa autonomía se ha ocultado la corrupción en los territorios indígenas. Son muy pocos los líderes que hoy podemos nosotros reconocer que no están untados de esa corrupción. Hay altas cifras de descomposición social dentro de sus propias comunidades. De la mujer guayú, las niñas están vendiendo su cuerpo por miserias. Y cuando se cometen delitos graves, como el abuso sexual de menores, son sometidos a la justicia indígena. Entonces yo lo acompañé y dejó donde me cogió él, le abusó de mí. El culpable fue capturado. El cabildo lo cogió y el gobernador lo hizo escapar de ahí. En vez de encerrar en clavos, sino que lo encerraron en una pieza. Otro problema grave es la manera como los indígenas se están apoderando de tierras que ya tienen dueño. Ellos se adueñan y dicen de que como es el territorio colombiano es de los nativos. Y también hay frustración cuando se busca explotar un recurso o una carretera que puede beneficiar a muchos, pero que está en territorio indígena. Lo que no hemos dicho, planteados al Estado de que ahí no podía ser las represas, lo que hemos dicho. Hay que pedir permiso, hay que hacer una consulta previa. Y va ante los jueces para pedir que se suspendan las obras hasta que se haga una consulta con ellos. Esta noche en Séptimo Día, una investigación de 6 meses. Alejandra Rodríguez en La Guajira, Cesar y Tolima. Con esto ustedes están frenando el desarrollo de la región. Y Gloria Lozano en 13 municipios del Cauca indígena. Si el gobierno no les compra esta tierra para entregárselas a ustedes, entonces ¿ustedes qué van a hacer? Fuimos al fondo de su problemática. Hablamos con los propios indígenas aquejados de atropellos, con los campesinos mestizos afectados por la ocupación de tierras, con las víctimas indígenas de abusos sexuales. Conocimos los crecientes casos de prostitución de niñas indígenas y los graves problemas de drogadicción y alcoholismo entre todos. Y hablamos con el alto gobierno y en los organismos de control para buscar respuestas a esta problemática que tiene hoy en conflicto a indígenas y mestizos en varias regiones de Colombia.
Esta noche, desarmonización, la flecha del conflicto. Buenas noches. Una niña indígena es víctima de acceso carnal violento por parte de un indígena adulto. El castigo, varios latigazos, un periodo corto de servicio social en su cabildo y varios días con los brazos y cabeza metidos en un cepo. La madre de la víctima exhorta más castigo. Otras mamás indígenas temen que el violador reincida con sus hijos. Efectivamente, ocurre. Es un escenario que Séptimo Día ha visto con alarmante frecuencia en los últimos años. La violación sexual y otros atropellos son claros delitos en Colombia, pero no lo son en los cabildos indígenas. Hace 24 años una nueva constitución les otorgó autonomía y con ella el beneficio de ejercer su propio sistema de justicia. De acuerdo a ese sistema, esos atropellos son considerados como el producto de enfermedades o influencias de malos espíritus. Pero centenares de víctimas indígenas, en su mayoría, ya no creen en su propia justicia. Por eso muchos de ellos están pidiendo a grito herido que la justicia indígena sea reevaluada, modificada por el gobierno. Esta noche empezamos nuestro especial de 3 entregas con una historia de Gloria Lozano, donde se evidencia que cualquier intento de armonizar la justicia indígena con la ordinaria, como lo piden cada vez más víctimas y otros en la sociedad, está lejos de ser una realidad. La desarmonización, la flecha del conflicto. Era el 27 de noviembre de 2011 cuando esta pequeña niña de 9 años de edad para aquella época le contó a su mamá, Gloria Seti, que este hombre, el indígena José Albert Puniulcue, la había violado. De donde me cogió él, le abusó de mí. Mira, eso era muy feo, yo no podía. No me gustó. No me gusta hablar de eso. Eugenio Seti es el padre de la menor. Él y su esposa Gloria llevaron a su pequeña hija de 9 años de edad al centro de salud de la vereda. Los dictámenes médicos salieron aquí que sí salieron positivos. La violó. Eugenio y su esposa Gloria denunciaron el hecho ante el gobernador de aquella época del resguardo San Lorenzo de Caldono, con el indígena Lucio Huetio. ¿Qué castigo recibió ese violador? El cabildo lo cogió y el gobernador lo hizo escapar de ahí. En vez de encerrar en clavos, sino que lo encerraron fue en una pieza. ¿El indígena que violó a su hija está libre? ¿Debe estar libre? Ya han pasado 3 años y medio desde que ocurrió la presunta violación y hasta hoy nadie ha hecho nada. Y José Albert Puniulcue sigue libre y escondido en algún lugar del resguardo de San Lorenzo de Caldono. Séptimo Día buscó a la procuradora delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Miriam Hoyos. Se están amparando, desafortunadamente, en esa autonomía que reconoce la Constitución a las autoridades indígenas. Paloma Valencia es senadora de la República. Sus raíces son del Cauca y por eso conoce muy bien el tema indígena.
que uno puede decir que podría estar justificada en tradiciones ancestrales. Aquí lo que hay son unos derechos de unos niños que como víctimas tienen derecho a que se les aplique la ley de todos los colombianos y que los derechos de esa víctima primen sobre los derechos, digamos, del colectivo indígena. Séptimo Día conoció un caso similar al de la pequeña hija de Eugenio y Gloria, solo que este fue aún más aberrante. El camino para llegar a conocer la historia de Marisol Huetoto era bastante largo, una trocha rodeada de peligros, no solo por los abismos que enmarcan la montaña, sino también por la presencia de grupos subversivos en esta llamada zona roja de la guerrilla de las FARC. También la presencia de la Guardia Indígena de los Resguardos, que no admiten la presencia de extraños y para quienes no existe la justicia ordinaria. Después de casi 2 horas en carro y más de 1 hora caminando entre la selva y los árboles, vamos a llegar a la casa de don Peregrino Huetoto. A él le abusaron y le violaron su pequeña hija de 12 años. Él dice que nunca ha habido justicia en este caso. Él y su esposa ni siquiera hablan bien el castellano, solamente hablan su lengua nativa. Ya vamos a conocerlos. Él es Peregrino Huetoto. Y ella, su esposa Luzdari. Viven en esta casa que ya está a punto de caerse. En medio de su pobreza y de su ignorancia, nos contaron lo que le sucedió a su pequeña hija de 12 años. ¿Qué le hicieron a tu hija? Pues allí lo asesinaron ahí en una finca y allí los asesinos. ¿La abusaron y la mataron? Sí, como que se han abusado, sí. Marisol Huetoto, una pequeña niña de clase muy humilde, una pequeña indígena de tan solo 12 años, salió un domingo hacia las 6 de la mañana. Sus padres se despidieron y nunca pensaron que ese iba a ser el último día que la iban a ver. Ella recorrió este mismo camino, se fue directo hacia la montaña y allá desapareció. ¿Qué dice? Que ella sí se siente aburrida, que ella mantiene pensando en eso, pero que se puede hacer porque ella no puede hacer nada, dice. Peregrino y Luzdari pusieron la denuncia ante su cabildo. En la vereda La Esmeralda... Pues, para aquella época, el gobernador era Alirio Tumbo. Que ellos sí han demandado en el cabildo, pero ellos no hicieron nada. La líder indígena Diana Perafán se enteró de lo que le había sucedido a Marisol Huetoto y conoció el resultado de la necropsia. ¿Qué fue lo que le hicieron a Marisol Huetoto? La niña fue violada en vida y después de muerta. Dice deformación y ruptura de los órganos genitales. La niña tuvo perforación del recto y perforación de la vagina. Tuvo daños en sus senos porque los pezoncitos estaban pellizcados y mordidos. De igual manera, en la historia clínica se manifiesta trauma craneoencefálico. Quiere decir que la cabecita de la niña en el momento de que estaba siendo violada fue estrellada contra una piedra, contra algo que le hizo maceración cerebral. La niña también fue golpeada. Ese golpe, ese trauma craneoencefálico es lo que le generó la muerte. Sin embargo, eso no fue impedimento para que sus violadores siguieran abusando de la menor. Pues ella dice que los cabildos también no hicieron nada, que ni los vecinos nada, no miraron nada, pues dice que no hay ley. ¿Quién habría cometido esa brutal violación y habría querido matar a Marisol Huetoto? En el resguardo, todo el mundo sabía,
pero por miedo nadie se atrevió a hablar. Porque estamos en un territorio sin Dios ni ley, en un territorio donde si tú hablas te matan, en un lugar donde nadie habla y todos ven, y todos conocen a los violadores, conocen a los ladrones, conocen a los suicidas, los conocen, pero nadie los denuncia, porque el solo denunciar es motivo de que los maten. ¿Quién es el presunto violador y presunto asesino de Marisol Huetoto? Fue víctima de 5 personas, dentro de los cuales uno de ellos tiene la figura de concejal del municipio de Caldono, que es de apellido Becoche, y los otros eran pertenecientes o miembros a la Asociación de Cabildos de la zona de Caldono. Diana Perafán se refiere a este indígena concejal del municipio de Caldono, Jorge Becoche, y quien está aspirando de nuevo a ese cargo en estas próximas elecciones de octubre. Don Jorge, buenas tardes. Le habla Gloria Lozano del programa Séptimo Día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Es que como no lo pudimos ubicar en Caldono, le estoy haciendo esta llamada para preguntarle sobre la niña Marisol Huetoto, a ver si usted la conoció. Claro, usted no lo va a conocer. Era vecina de donde nosotros trabajamos. La líder indígena Diana Perafán dice que usted es el presunto abusador y el presunto asesino de Marisol Huetoto. Eso, tiene que comprobarlo y con pruebas y todo. ¿Si hay sospechas de que usted fue el presunto abusador y violador? Sospechas sí hay, porque usted sabe cómo es en la comunidad indígena. La jurisdicción indígena nunca va a haber nada, porque los implicados son líderes indígenas. Entonces ahí no va a haber nada, todos son inocentes. Sí, claro, rabia da, pero uno no puede hacer nada porque como ley no me ayuda en nada. Debe haber actuación de la Fiscalía, debe haber actuación del ICBF, debe haber actuación de la Defensoría Pública, debe haber actuación del Estado en su conjunto. Pero lastimosamente para Peregrino y para su esposa Luz Dari, ya han pasado casi 5 años de absoluta impunidad. Y nadie investiga, a nadie le importa Marisol Huetoto, a nadie le importó la forma como murió Marisol Huetoto. Hablamos con Luisa Fernanda Obando, fiscal encargada de asuntos indígenas. Los derechos de los niños víctimas de abuso sexual deberían prevalecer por encima de cualquier jurisdicción, llámese indígena, ordinaria, la que sea. Claramente que deben prevalecer. Pero hay un problema. Nos enfrentamos a 2 tipos de jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. La posición de la Fiscalía es clara. Hay que respetar la jurisdicción indígena porque es un mandato constitucional. ¿Amerita una revisión esa justicia indígena? Claro, por supuesto. Yo encuentro que hay temas que no podían estar en manos de la jurisdicción indígena, como las violaciones de los menores, que deberían estar en la jurisdicción ordinaria. Después de conocer la triste historia de Marisol Huetoto, y mientras caminábamos por la montaña de regreso hacia Caldono, nos encontramos en el camino a esta mujer. Ella aseguró que su hija fue abusada en el 2011 cuando ella tenía tan solo 14 años de edad. Que si usted avisa a su mamá toda la verdad, yo lo mato, le hubiera dicho. Entonces pues la niña se asustó, no quiso comentar nada. Aida Lucía hoy tiene 18 años de edad. Me manipulan de muchas formas, pero no. Ella dice que se quedó callada y no le contó a nadie lo que le había sucedido por vergüenza, pero que un mes después se dio cuenta que estaba embarazada y decidió contarle a su presunto agresor que no era ningún desconocido. Según ella, se trataba de su profesor del colegio, del indígena Luis Fernando Locua. ¿Quién es el hombre que está ahí en esa foto? Es el hombre indígena que abusó de mí y luego me embarazó y me hizo abortar. Aida Lucía se tomó unas pastillas abortivas, perdió el bebé y se enfermó, y en ese momento decidió contarle a su mamá lo que le había ocurrido. Para mí es una tristeza. Florinda
puso la denuncia ante su cabildo, cuyo gobernador para esa época era Alirio Tumbo, pero se llevó una gran sorpresa. Su hija también iba a ser castigada por haber guardado silencio. Desde el principio no contó bien, entonces pues el castigo viene a ambos. ¿Y cómo te castigaron en el cabildo? Con 5 rejos nomás. Sí me castigaron. ¿Y a él? También, lo mismo. Solo 5 latigazos por haberla presuntamente violado. Después de eso, Luis Fernando Locua desapareció. Se habla de las actitudes complacientes de las mujeres. Eso es una manera de disfrazar y de querer presentar que la mujer es la que es la causante de la violencia. Nada más falso que ello. Para la Procuradora de Infancia y Adolescencia, en el caso de Aida Lucía hubo 2 delitos muy graves. Por un lado está en un acceso a una menor de 14 años que aún haya habido consentimiento, esto es un delito, pero además hay una solicitud y una inducción al aborto y esto también es otro delito. Yo creo que en los casos de violencia contra los niños, la justicia ordinaria debería ser la llamada a resolverlos. Séptimo Día intentó hablar con el gobernador del cabildo de esa época, Alirio Tumbo, pero fue imposible localizarlo. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Cuál es la dimensión verdadera de la impunidad en estos cabildos en casos de violación de menores? Ya regresamos. Desde diferentes resguardos en todo el país, Séptimo Día ha recibido decenas de denuncias de violación sexual contra menores perpetrada por indígenas. Los denunciantes son casi siempre los padres indígenas de la víctima. Gloria Lozano está en uno de esos resguardos. Así continúa su investigación. Esta es la vereda Chindaco, que pertenece al resguardo indígena de Caldono. Aquí viven aproximadamente unas 300 familias indígenas en casas parecidas a esas. En el departamento del Cauca hay aproximadamente 189 resguardos indígenas legalizados. Cada uno de ellos tiene su propio gobernador, quien ejerce completa autoridad, siendo la cabeza principal de cada uno de los cabildos. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay tanta frustración por parte de las víctimas y de sus familiares? El artículo 246 de la Constitución Nacional le dio completa autonomía a los indígenas para ejercer su propia justicia y sus propios castigos. En el caso del presunto abuso sexual de Marisol Huetoto, de la pequeña hija de Eugenio y Gloria y de Aida Lucía, los indígenas, presuntos responsables de estos hechos, no cometieron ningún delito según las creencias indígenas. Tan solo se trató de una enfermedad que se apodera de ellos y que debe ser tratada según lo manifiestan ellos mismos dentro y fuera de sus comunidades. Han manifestado algunos líderes indígenas que los delitos sexuales es ocasionado por un espíritu que es el espíritu del perro. Entonces, que es el espíritu del perro el que los manda a violar. Sofía, si en ese momento en el que les ocurrió esto a usted y a su hermana... Séptimo Día emitió el 2 de octubre de 2011 un programa similar, donde el indígena Juan Antonio Pilcue confesó haber abusado a sus 3 pequeñas hijas de 8, 9 y 13 años de edad en aquella época. Pues sí, es verdad, sí, del abuso, sí, eso sí. Yo no digo que no, sino sí es verdad. Que esto se toma como una enfermedad
aquí. La justicia indígena opera de manera muy fácil y rápida. Primero, el gobernador manda a acoger al responsable del hecho. Luego, él se reúne con todo el cabildo, es decir, con las máximas autoridades de la comunidad. Ellos determinan el castigo y luego hacen una asamblea con los miembros del resguardo donde se hace público el castigo y listo. La jurisdicción indígena es un juego de voluntades. Si tú le caes bien al gobernador, la pena es menos y te puede sacar en 2, 3 días o te deja simplemente una semana. Pedro Santiago Posada es el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y una de las máximas autoridades en el tema. Lo que estamos hablando seguramente son casos aislados. El resto de la comunidad tampoco es boba. Y no va a decir, no, si como es amigo del gobernador le dieron 2 juetazos y acabó la cosa, y el tipo sigue por ahí. Según Diana Perafán, el gobernador del Cabildo es quien tiene la última palabra por ser la máxima autoridad. Y si alguien no está de acuerdo con el castigo porque le parece que no se está haciendo verdadera justicia y que unos simples latigazos no sirven para nada, pues prefieren guardar silencio. O si no, según ella, las consecuencias para quien se opone podrían ser nefastas. Cuando un comunero indígena no está de acuerdo con ellos, primero, le quitan sus tierras. Segundo, van y lo entregan a la guerrilla. Los expulsan de sus resguardos y solamente llévese lo que tiene puesto porque el resto es mío. Eso dice el gobernador indígena. El mismo argumento lo tiene la senadora Paloma Valencia. Cuando un indígena entra en desgracia con las autoridades de su cabildo, no tiene posibilidad sino de irse sin absolutamente nada, porque el patrimonio es colectivo, porque los derechos son colectivos y significa la marginación de toda su comunidad. En el caso de Juan Antonio Pilcué, su castigo fue de tan solo unos latigazos. Y quedarse dentro de su resguardo por 5 años, pero no encerrado, libre, totalmente libre. Lucio Huetio es un líder indígena del Cauca. Para nosotros el abuso sexual, más que un delito, es una enfermedad que si no se atiende puede propagarse y puede afectar a muchas más personas. En el caso que se presentó de las 2 niñas violadas por su papá, un error, juetazo con ruda. Es que para ellos una violación es un error, no es delito. Pero el artículo 13 del Código de Infancia y Adolescencia dice lo siguiente. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás pueblos étnicos gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política. Pero estos casos quedan en la impunidad, porque la misma ley los ampara en su justicia indígena y por eso, en los resguardos, muy pocos se atreven a hablar. Los gobernadores indígenas afirman que una violación sexual contra menor de edad no es ningún delito, sino que se trata de una enfermedad. El Estado no puede ceder frente a manifestaciones de autonomía que pretenden disfrazar esa autonomía desconociendo y vulnerando a niños, a niñas. La inducción a la prostitución, tú te puedes dar cuenta que... Pero para la fiscal encargada de asuntos indígenas, esto amerita un estudio muy juicioso sobre el tema. Nuestra labor principal es acercarnos hacia esa cosmovisión, entender qué es para ellos, por ejemplo, la enfermedad, qué significa ancestralmente ese tipo de condición. Pero el director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior piensa otra cosa. Es respetar sus formas de vida y entender que tienen otro tipo de visión. O sea, yo en eso diría que estamos siendo consecuentes con pueblos que tienen una visión diferente del mundo, que tienen unas estructuras propias de gobierno, y que eso fue lo que debemos haber respetado desde el principio. El pasado 16 de junio, Séptimo Día buscó a la máxima autoridad del CRIC, de la Comunidad Regional Indígena del Cauca, al consejero mayor
Eduardo Camayo. Queríamos preguntarle qué pasó en el caso de Marisol Huetoto, de la pequeña niña de 9 años y de Aida Lucía. ¿Por qué no hubo justicia y por qué todos están libres? ¿Un indígena violador de niños debería estar en la cárcel? Claro, un violador de niños debería estar en la cárcel, debe estar en la cárcel, porque es un peligro para el resto de sociedad. ¿Y por qué en esos casos que le mencioné aparentemente no hubo ninguna justicia y todos están libres? Cualquier persona que cometa un delito y se determina dejarlo en el territorio no se deja libre. Tiene que estar cumpliendo unas reglas. Por ejemplo, ¿qué reglas? Por ejemplo, ayudar a cocinar, ayudar a hacer un trabajo básico de la sede del cabildo, por decir algo. Bueno, muchos trabajos que se pueden dejar en manos de ese sancionado, de esa persona que comete el delito. Pero usted me acaba de decir que deberían estar en la cárcel. Claro, por eso digo, si hay que averiguar por qué no lo enviaron a la cárcel. Si la justicia ordinaria hubiera investigado y hubiera capturado a los presuntos abusadores que sus victimarios señalan, en el caso de Marisol Huetoto al concejal Jorge Becoche, en el caso de la hija de Eugenio y Gloria al indígena José Albert Puniulcue y en el caso de Aida Lucía al indígena Luis Fernando Locuá, muy seguramente ellos estarían en la cárcel pagando una condena de al menos 40 años de prisión. Pero con la justicia indígena, todos están libres. Séptimo Día pudo establecer que muchos de estos indígenas reinciden porque no se sienten castigados. Y cuando reinciden, la justicia indígena utiliza el mismo argumento, que solo se trata de una enfermedad. A mi juicio, el Estado ha malinterpretado esa autonomía que tienen las propias comunidades. Es la encargada de ejecutar las decisiones. Durante más de 2 meses estuvimos buscando al ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado. No quiso dar una entrevista formal y el pasado 8 de julio nos envió la siguiente carta que dice: No hay duda de que la Jurisdicción Especial Indígena está definida en torno a una institucionalidad que, en términos de la Corte Constitucional, es un presupuesto esencial para la eficacia del debido proceso. Es decir, el Estado colombiano pareciera que le dio carta blanca a los indígenas para que ellos determinen los castigos de los delitos que cometan, que en últimas, para ellos, no son delitos, sino errores y enfermedades que deben ser corregidos. Yo creo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional no ha sido en ocasiones del todo clara, porque es cierto que tienen una autonomía, pero esa autonomía tiene que verse en el ámbito de la protección y garantía de los derechos fundamentales. ¿El gobierno no debería pensar en modificar esa legislación indígena? Te va llegando una gente y viene y te dice, como usted piensa no es, su ley no es, su forma de vida no es, el desarrollo es este, usted es un salvaje, su religión no es lo que es, el Dios que usted cree no es. Y venga que usted tiene que vivir es de acuerdo a esta ley. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿No es como un poquito soberbio? Mira, eso era muy feo, yo no podía. No me gustó. No me gusta hablar de eso. Pero para Gloria y muchas mamás en Colombia no es para nada soberbio, porque sus hijas están siendo abusadas, incluso están siendo asesinadas. Y ellas dicen que sí necesitan un cambio en esa justicia indígena, que por lo menos en sus casos nunca hizo nada. La mayor autonomía se da por la mayor conservación de la cultura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que estamos hablando de unas justicias amañadas, a una balanza que, ahora sí le doy la razón, a la figura de la justicia que tiene una venda, está ciega y seguirá ciega por mucho rato.
porque estamos hablando de una jurisdicción que como nadie la controla, obedece a resabios, a mañas. Hay un problema enorme, hay un problema de confrontación de los colectivos indígenas con otras etnias, con los campesinos, hay un problema de los indígenas como individuos frente a los colectivos, hay un problema sin resolver frente a las confrontaciones que puede tener un ciudadano indígena frente a las autoridades que lo gobiernan, a sus posibilidades de criticarlos, de exigir cuentas. Hasta que no haya claridad, hasta que el gobierno nacional no tome cartas en el asunto, hasta que pueda caer todo el peso de la ley para violadores, en especial en estos casos mencionados de Marisol Huetoto, el de la niña de 9 años y el de Aida Lucía. Estos casos quedarán sujetos a la cada vez más polémica justicia indígena, o según ellos, en la absoluta impunidad. Radio da, pero uno no puede hacer nada porque como ley no me ayuda en nada. Eso era muy feo, yo no pude. No me gusta. Hace poco el Congreso aprobó una ley que endureció los castigos y limitó los beneficios que se le otorgan a violadores de niños. Pero en Colombia, los derechos de muchos delincuentes, indígenas o no, pueden prevalecer sobre estas decisiones. Sin embargo, el más polémico de los derechos del que goza un violador sexual de niños, bien podría ser, para la desgracia de sus víctimas, pertenecer a un cabildo o ranchería donde su atropello no es catalogado como un crimen, sino como una enfermedad. Entre varias etnias en Colombia se está registrando una preocupante descomposición social. Al volver, les contaremos cómo los grandes males de la sociedad occidental, como la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción, están afectando a los indígenas más jóvenes. Ya regresamos. En segundos. Se dio la orden de que tenían que embarazar a las niñas y que había que traer más niños indígenas, obviamente, a los resguardos para poder pedir más tierra. No se vayan. Una niña indígena prostituida es asesinada por otros jóvenes indígenas. Todos estaban bajo el efecto de alucinógenos. Fue el titular de periódicos hace unos años. Pero más que una trágica noticia, invocó una pregunta trascendental. ¿Qué ha pasado con la juventud indígena? ¿Cómo llegaron a esto? 24 años después de que la Constitución les otorgó autonomía a los indígenas, muchos jóvenes se sienten abandonados. Su acceso a educación integral, recreación productiva y oportunidades laborales siguen siendo muy limitados. Es gran parte de la razón por la que las actuales tasas de prostitución infantil, drogadicción y alcoholismo son tan altas. Los niveles de suicidio entre los indígenas están muy por encima del resto de la población colombiana. El gobierno trata de ayudarlos, pero fuera de cámaras, diferentes funcionarios reconocen que no es fácil. Para muchos indígenas, vivir entre dos sistemas paralelos donde hay fundamentales diferencias sociales es un reto. Esta noche Alejandra Rodríguez nos muestra cómo ese bien intencionado experimento de armonía y convivencia que se diseñó hace 24 años necesita un retoque, según algunos indígenas, pero según otros, lo que hace falta es una cirugía más compleja. El 27 de febrero de este año, Yamiletsi Ipuani, una niña huayú de 14 años, apareció muerta en este terreno de Riohacha. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia sexual. También estaba golpeada. Era la segunda mujer indígena huayú asesinada en menos de 2 meses.
Yamiletsi Ipuani era una niña que vivía en esta pobre ranchería ubicada a 1 hora de Riohacha. Osiris Oriani es su mamá. La niña al principio era una niña de su casa que se dedicaba a la artesanía, pero de un momento para otro empezó a cambiar. La niña, según su mamá, se volvió rebelde y varias veces se escapó de su ranchería. Quedé tan sorprendida al ver ese cambio en mi hija, es que yo todavía no lo entiendo. Las niñas indígenas wayú no son como otras de su edad. En su cultura, ellas, desde muy pequeñas, se hacen cargo de las labores del hogar. Ella era la que me ayudaba a moler el maíz, a estar pendiente de los hermanos menores, a traer el agua. ¿De cuánto vale un transporte de la Pedrera al Alto Milití? Santiago Posada, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, explica la razón. El tema hombres-mujeres, el tema de género, es un tema que tiene que surgir desde ellos. Nosotros no podemos llevar los conceptos del feminismo norteamericano y francés a las comunidades indígenas. Pocos salen de sus rancherías. Muchas ni siquiera van al colegio. Sus madres prefieren que ayuden en la crianza de los otros niños. Tuve mi 6º hijo y reconozco que no pude estar tan pendiente de ella. Eso también tuvo que ver con esa cuestión del daño que le hicieron a mi hija. Según el DANE, así como esta niña wayú, el 44% de los indígenas en todo el país son analfabetas. En comparación con el 8% de la sociedad normal. Algunos no van a la escuela porque su cultura prefiere que trabajen desde muy pequeños. Débora Barros es una líder de esta comunidad. Pero también cómo entra un niño o una persona termina el bachillerato o una niña termina el bachillerato, si no en sus comunidades no están esos elementos para poder brindar esa posibilidad de estudio. Es difícil para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, debido a la autonomía que tienen los indígenas, exigir y vigilar que estos menores reciban la educación que recibe cualquier niño de su edad. Los indígenas tienen sus propias leyes y costumbres. Y ellos, a diferencia de cualquier otro padre de familia, no están obligados a que sus hijos vayan al colegio. Solo el 8,3% de los indígenas llega a la universidad, en comparación con el 48% del resto del país que sí accede a este tipo de educación. La congresista Paloma Valencia ha alertado sobre el grave problema de educación que se vive en estas comunidades. La falta de que los ciudadanos indígenas que hacen parte de un resguardo puedan exigir calidad en la educación, puedan exigir calidad en la salud, porque están sujetos a las decisiones totalitarias de la dirigencia indígena y que no pueden protestar porque si no les gustan terminan expulsándolos del resguardo. Algunos indígenas no ven con buenos ojos que los niños de sus comunidades vayan a la escuela, aprendan otro idioma y reciban una cultura diferente a la suya. Es más, muchos niños ni siquiera salen de sus rancherías hasta que ya son grandes. De esta ranchería llamada Hitka y ubicada a una media hora de Riohacha, salió la niña lista para alimentar las redes de tráfico sexual que abundan en la zona. Según las autoridades, estas redes son lideradas por otros indígenas que han encontrado en la prostitución de menores un lucrativo negocio. Sobre este tema se ha alertado en distintos escenarios. La mujer wayú, las niñas, están vendiendo su cuerpo
por miserias. Padres indígenas que, a diferencia de los padres mestizos, no están bajo la vigilancia permanente de una autoridad. Diana Perafán es una reconocida líder en el Cauca. También asegura que las niñas terminan como prostitutas fuera de sus comunidades porque huyen de cosas mucho más graves. El índice de niñas embarazadas o madres a temprana edad es altísimo, de 1 a 10 califiquémoslo de 8 o 9. Y hace un tiempo se dio la orden de que tenían que embarazar a las niñas y que había que traer más niños indígenas, obviamente, a los resguardos para poder pedir más tierra. ¿Niñas de qué edades? Estamos hablando de niñas de edades desde los 12 años en adelante. 1 de cada 3 niñas queda embarazada antes de los 16 años. Con cosmovisión. Listo. Simón Gaviria es el director de Planeación Nacional. Hay ciertos fenómenos, especialmente entre comunidades indígenas, que nos preocupan mucho, como el de embarazo adolescente. En este caso estamos hablando de casi más de una de cada 3 niñas en estas comunidades está quedando embarazada. Para ellos, cuando la niña entra ya en su periodo y entra a ser mujer, ya es una niña que se puede casar y ellos se casan. ¿Eso es malo o bueno? Pues posiblemente si tú le preguntas a una feminista te va a decir que una niña de 14 años no está para estar casada, pero posiblemente para ella que vive en una selva, que no está yendo al colegio, que no está yendo a la universidad, quedarse así es muy malo. Yamiletsi, por ejemplo, asistía a fiestas donde atendía hasta 3 clientes por noche. Uno de ellos es Eugenio Mindiola, un indígena de la Sierra Nevada, quien la conoció en la fiesta a la que asistió la noche antes de su muerte. Llegamos a la fiesta normal, ahí bebimos, como a la media hora. Mi hermano me convidó a fumar, nosotros salimos. ¿A fumar qué? A fumar marihuana. Este indígena también es un claro ejemplo de lo que pasa en estas comunidades, exceso de trago y de droga. Cuando ya nosotros terminamos ya de fumar y eso, nos venimos otra vez para acá. Él me dijo, manito, yo tengo aquí perico, también nos metimos un meque de perico. ¿Es común que ustedes consuman ese tipo de drogas? Fray, a veces cuando me sentía estresado, convidaba yo a mi hermano, a veces él me convidaba a mí. Un estudio realizado por Medicina Legal en 2014 señala que más del 20% de los indígenas abusa de estas sustancias, lo que ha disparado las cifras de homicidio y suicidio en sus comunidades. Para el congresista Alfredo Rangel, el Estado está en mora de actuar frente a esta grave problemática. Ese exceso de zonas grises y de situaciones de anarquía que se viven en las comunidades indígenas propician, obviamente, situaciones de degeneramiento, de actitudes perniciosas dentro de las comunidades indígenas, el alcoholismo, el embarazo adolescente, el maltrato de las mujeres, etcétera, que no tienen prácticamente ningún tipo de acción por parte del Estado, por parte de las autoridades, ni de las autoridades indígenas, ni de las autoridades nacionales. Tenemos que tener en cuenta es que es una población marginada hasta hace muy poco tiempo. O sea, realmente antes de la Constitución del 91, los derechos de los indígenas no eran reconocidos en este país. Mientras en la población colombiana los índices de suicidio son de 4,4 por cada 100.000 habitantes, entre los pueblos indígenas la tasa se eleva a 500 por cada 100.000. ¿Por qué? Diana Perafán explica las razones. Cuando las niñas o los niños no quieren pertenecer a un determinado grupo, o cuando los niños o las niñas son objeto de violencia intrafamiliar por sus mismos padres o por sus padrastros y la autoridad indígena no actúa de una manera asertiva para resolver el conflicto, sino que al contrario, los tratan como que si fueran adultos en miniatura. Por eso, este tipo de imágenes son cada vez más comunes.
¿Me ha respetado usted a mí, señora agente? Así como, lamentablemente, son comunes confesiones como las de Eugenio Mindiola. ¿Usted estaba bastante drogado? Siempre nos drogamos mucho. ¿Usted violó a la niña Guayú? Yo estuve con ella. Sí, le alcé la batica, yo le quité todo. La besaba por aquí, por acá. Eugenio, convertido en un monstruo, no solo se conformó con golpearla y violarla. Me quito el suéter que tenía encima, me lo envuelvo en la mano y la tapo. Ella todavía, como dice el dicho, estaba agonizando ya, todavía respiraba un poco. ¿Y por qué no la auxiliaron? No sé. O sea, no nos va ni a mí ni a él tampoco, sino en el momento de la rapidez, el desespero mío era de irme, ya que para que nadie nos viera. Lo único que quiero es que a los culpables les caiga todo el peso de la ley, que se haga justicia, justicia de verdad. Los mismos indígenas reconocen que existe un problema social. Según aseguran ellos mismos, la mentalidad del pueblo indígena es que su inmunidad les permite cometer delitos tan atroces como estos. ¿Usted cree que de alguna manera los indígenas se aprovechan de esa inmunidad que tienen ante la ley? Claro, nosotros siempre teníamos nuestras leyes, pero ahora no. Ahora las tenemos, sí, pero nosotros mismos las violamos. Queremos que el mundo sea como nosotros decimos. Los graves problemas de depresión, adicción y de trastornos mentales que existen en estas comunidades generalmente no son tratados porque su cultura no lo permite. Para ellos simplemente se trata de un problema de espíritu. Lo que hay es un profundo sentimiento de abandono, de falta de amor propio, de falta de que los individuos puedan ser considerados como sí mismos. Entonces eso ha ido generando, digamos, crisis de autoestima individuales y crisis de autoestima colectivas que son absolutamente dramáticas en el caso de los indígenas. Usted tiene una orden de captura emanada por la Fiscalía Primera del Callao por el delito de homicidio. Eugenio finalmente fue capturado por la policía después de que su misma familia lo entregara, pues no aguantaban más sus problemas de adicción. Su juicio aún no ha empezado. El cruel relato de Eugenio es solo un ejemplo de la grave problemática social que se vive al interior de las comunidades indígenas y a la que pareciera que nadie quiere prestarle atención. Como él, tal vez hay muchos. ¿Usted cree que falta mano dura para los indígenas? O sea, nosotros tenemos que también apretar un poco más la ley de nosotros también. El desenfreno, el trago, las drogas y el vandalismo ha crecido. Ellos mismos lo reconocen. Según esta líder, muchos indígenas de hoy no trabajan y se conforman con las ayudas que llegan del gobierno. Guayú anteriormente los viejos sembraban la uyama, sembraban el maíz. Creo que tenemos que volver a recurrir al pasado y a recuperar todo eso también nosotros mismos, ya, y complementar con esos recursos que vienen del Estado. Según la líder, debido a que los indígenas son subsidiados por el gobierno en la mayoría de sus necesidades básicas, algunos prefieren esperar esa ayuda y no hacer nada más. Yo pienso que nosotros tenemos que recuperar
el tema de seguir trabajando las artesanías, de seguir trabajando el pastoreo, de seguir construyendo otras cosas que generen un beneficio y que les generen una posibilidad económica a ellos y no depender de que si hoy no trajeron ese mercado, ya no van a comer. Es importante recordar que esos subsidios salen totalmente de los impuestos que todos los colombianos pagamos al Estado. Otro grave problema social que enfrentan algunas comunidades indígenas es el vandalismo. Como consecuencia, el número de indígenas en la cárcel ha aumentado. Según el IMPEC, 1030 se encuentran actualmente privados de la libertad. Y ese vandalismo ha traspasado sus comunidades y ha llegado a afectar a ciudadanos mestizos. Ernestina Gómez, una barranquillera de 35 años, fue una de sus víctimas. Miguel Ángel, su esposo, fue asesinado en la vía que de Maicao conduce a Riohacha. Ese día él vino de viaje, lo habían mandado porque la empresa le exigía demasiado que trabaja. Tenía que viajar siempre de noche. En la carretera, ella, su hija y su esposo fueron interceptados, según la mujer, por un grupo de indígenas wayú. Cuando de pronto, ya como a las 2:45 que veníamos en el kilómetro 14, él vio los palos. Y él dice así, ay, no jodan, nos atracaron. El capitán John Ayala es el comandante de la Policía de Carreteras de la zona. ¿Y salen de este punto a la vía? Sí, salen de este punto directamente hacia la vía y es allí donde ellos atraviesan algunos troncos o algunos elementos para que obligar a los conductores a detener los vehículos. Y eso fue lo que pasó esa noche con Miguel Ángel y Ernestina. Cuando el hombre intentó esquivar los troncos en la vía, recibió 3 impactos de bala. Él me agarró y me dice, morí con mi familia, fue lo que más quería. Ay, mi madre, y soltó, quedó enseguida muerto mirando hacia donde estaba en la galería así. Ernestina, asustada, recuerda que esos hombres se acercaron al carro para empezar a despojarla de sus pertenencias. Eran unos indios guayú. Yo los reconocí, tengo 3 reconocidos. Porque yo les digo a ellos, porque no se llevaron todo el carro, no se llevaron nada, porque le quitaron la vida. El carro, la mercancía y todo lo que llevaba ahí se recuperaba, pero yo nunca lo voy a recuperar a él. La banda, conformada por más de 30 indígenas, tiene azotada esta zona de La Guajira. La SIJIN ha estado tras la pista de ellos desde hace varios meses. Es una banda conformada por indígenas guayú, como se denominan los chinitos o los hijos de la mami. Pero más allá de la carretera, según ellos, no se puede hacer nada. No suministran ningún tipo de información, no permiten el acceso a hacer labores de vecindario, labores de verificación, prácticamente de la vía hacia allá, que ya es un territorio protegido por ellos. Se valen y utilizan mucho el territorio indígena, la facilidad que les da esos sectores, porque encuentran en ellos un lugar en donde ellos pueden refugiar fácilmente. En contadas excepciones, las autoridades pueden pisar sus terrenos. El pasado 1 de julio, la SIJIN de La Guajira logró ingresar a uno de los cementerios wayú, terrenos sagrados e impenetrables. La sorpresa fue mayor cuando encontraron allí, en medio de sus restos sagrados, 36 kilos de cocaína lista para traficar. Utilizan mucho el territorio indígena a través de las trochas para desplazarse, para ir los controles que viene adelantando la Policía Nacional. A mí me pongo que me sacan el día y voy a sacar el día un poco también, que se transa por... Contrabando, tráfico de droga y vandalismo. Es decir, es fácil delinquir en estos territorios porque allí la policía no puede entrar. Y si ellos se esconden en sus rancherías, ¿no pueden hacer ustedes nada? Por las normas y costumbres de esta etnia, pues nos dificulta nuestro actuar. Algunas veces, cuando salen de su guarida para seguir delinquiendo, la policía puede actuar, como pasó con los supuestos asesinos de Miguel Ángel, quienes, según la policía, fueron capturados en flagrancia 2 meses después del crimen. Séptimo Día intentó hablar con ellos el día de su captura, en uno de los calabozos de la SIJIN donde esperan su proceso.
¿Usted pertenecía a una banda que estaba robando y asesinando a gente en la vía de La Guajira, en las vías de La Guajira? No. ¿Perdón? No. ¿Usted asesinó a una persona en la vía que conduce a Riohacha? No he Entonces, asesinado ¿por qué está nada. acá? No sé, una orden salió ahí, una orden de captura, no salió más. ¿Por qué lo están capturando? No, me acaban de decir que es por homicidio, pero no sé. Usted sabe que una de las personas lo identificó a usted en esa carretera y dijo que usted pertenecía a una banda de personas de indígenas que atracaban en la vía y asesinaban. Así dijeron. Estos dos hombres poco han colaborado con las autoridades y aunque insisten en su inocencia, Ernestina, la viuda de Miguel Ángel, ya lo reconoció. Avanzado el siglo XXI, ellos querrán recordar con gratitud aquella asamblea constituyente de la cual surgió una constitución. 25 años después de la Constitución de 1991, indígenas como los asesinos de Miguel Ángel, Yamiletsi y Eugenio demuestran que los indígenas hoy por hoy son seres humanos quebrantados. ¿Se arrepiente de esto, Eugenio? Me arrepiento mucho porque nunca en la vida pensé de mí mismo que yo iba a hacer eso. Entonces yo por eso no encuentro la razón, el motivo, una pregunta, una respuesta que yo, ¿por qué lo hice? O sea, yo mismo, entre mí mismo no sé, no me explico yo mismo. O sea, conmigo mismo me da rabia. Y muchos terminan pagando las consecuencias que se desprenden de su desenfreno. Si a ellos no les duele quitarle la vida a un ser humano que está trabajando para ganarse la vida, ¿por qué ellos no pueden? Si ellos tienen beneficio de todo, no por decir que porque están muriéndose de hambre, que porque no, eso es mentira. Porque el gobierno le tiene mucho beneficio a ellos, cosa que no los tiene a nosotros. $3.3 billones de pesos. Esa es la cifra que el Estado colombiano le ha entregado a las comunidades indígenas en los últimos 4 años, según cifras de Planeación Nacional. Mucha de esa plata sale de los impuestos que ustedes le pagan al gobierno. Pero apenas esa plata es canalizada a los indígenas, sus líderes tienen mucha autonomía para hacer lo que quieran con ella. No están sometidos a los mismos controles y filtros que hay para las otras instituciones en este país que reciben fondos fiscales. Este es el tema de una de las investigaciones que hemos preparado para la segunda parte de este especial. Aquí un adelanto. Siempre se ha dicho que la culpa de la situación de los indígenas en Colombia es del Estado. Porque sí da mucha tristeza que los esfuerzos que se hacen con comunidades indígenas que son grandes no esté rindiendo. Sin embargo, poco se ha hablado de una realidad cada vez más preocupante. No puedo decir que todos los líderes indígenas, pero la gran mayoría son una parranda de haraganes. ¿Pero por qué? Porque el Estado lo permite. Los mismos indígenas denuncian que algunos de sus líderes se están robando la plata. Son muy pocos los líderes que hoy podemos nosotros reconocer que no están untados de esa corrupción. Los indígenas reciben cerca de 150.000 millones de pesos al año que salen del bolsillo de todos los colombianos. Pero según algunos de ellos, nadie vigila en qué se invierte este dinero. Más del 50% de esos dineros no se han invertido como el gobierno nacional y las diferentes administraciones quieren. Además que hay vínculos de algunas comunidades indígenas con la guerrilla. ¿Hay nexos entre la dirigencia indígena y las FARC?
¿Y qué responderá el gobierno ante esta situación? La corrupción hay en todas partes. La corrupción está en el corazón del hombre y los indígenas son hombres. Pero es que finalmente esos subsidios y ese presupuesto ¿Y qué hacemos? ¿Recortamos los derechos sale del bolsillo de los colombianos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué propone? ¿Recortamos los derechos de las comunidades indígenas? No, yo no propongo, pero lo que la gente quiere es que alguien diga, vamos a controlar más a esos indígenas. Soy de prensa. ¿Los puedo entrevistar? Soy Gloria Lozano desde el departamento del Cauca. Entonces, ¿por qué están congelados los recursos que tienen que girarle a este resguardo? Y yo soy Alejandra Rodríguez desde el Tolima y La Guajira, y el próximo domingo los esperamos con la segunda parte de este informe.